Hola cracks, bienvenidos una vez más a Musicografía, bienvenidos como ya os avisamos a este repaso de discos que salieron en 1991 dentro del death metal. Es un vídeo que además elegisteis vosotros en las encuestas que solemos poner en la pestaña de comunidad. Por lo tanto, estad atentos porque por allí solemos preguntaros. Bueno, hay que decir que en este vídeo no nos vamos a olvidar de ningún grupo, no nos vamos a olvidar de ningún álbum, no nos vamos a olvidar de nada, porque va a ser la primera parte, en principio, de lo que va a ser un reportaje que vamos a hacer a lo largo de lo que pueda durar esto, de los discos que salieron de death metal en 1991. Por lo tanto, tranquilos, que habrá tiempo para hablar del Human the Death y de otras cosas más, que en esta ocasión vamos a hablar solo de 8 de ellos y que de vosotros dependerá del apoyo que le deis si hay segunda parte o no hay segunda parte. En fin, que estaréis diciendo, a ver si se calla este puñetero pesado, y empezamos ya con el primero de los discos. Y así va a ser, vamos a hablar de Bolt Thrower y su War Master, porque me apetece empezar por esa puñetera maravilla. Me parece increíble que este discazo ya tenga 30 años y es que no pasa el tiempo por él. O sea, aquí Bolt Thrower llegaron y dijeron, ¿quieres death metal? Pues toma death metal, toma 2 tazas, toma una taza bien cargada. Y eso es lo que encontramos en este War Master, porque es una absoluta brutalidad. O sea, Carl Willis está a un nivel impresionante que para mí es de mis cantantes favoritos del género. Ya lo dije cuando reseñamos el disco de Memoriam. Pero es que la batería es absolutamente arrolladora, unos riffs que son súper cortantes y que verdaderamente tienen esa esencia de guerra, y que por supuesto este no es un disco que la gente suele poner en su top personal dentro de lo que es la discografía de Bolt Thrower. Yo tampoco lo pondría en un top 3 por ejemplo, pero en un top 5 sí que lo haría sin lugar a dudas, porque es un disco muy interesante, es un disco que suena súper bien, tiene una producción que para el tiempo que ha corrido está muy bien conseguida, y por supuesto tiene canciones como Cenotaph que son una puñetera bestialidad. Mira tú por dónde, qué cosa más curiosa, porque este disco salió el día de mi cumpleaños, eso sí, un año antes de que naciese yo. Immolation vuelven a pasarse por este especial de death metal con el Dawn of Possession, que bueno, ¿qué vamos a decir de él? Si es que es un auténtico clasicazo y un debut brutal después de esas demos en el 88 y en el 89. Una de las cosas que siempre me ha convencido mucho de este Dawn of Possession es el tempo que tiene, porque perfectamente te puede hacer ritmos medios como te puede hacer ritmos muy agresivos, y ese cambio constante hay a gente que no le convence, pero a mí la verdad que me gusta bastante. Y por supuesto, si hay que destacar otra cosa también de este Dawn of Possession, es sin lugar a dudas la capacidad de malevolencia, esa voz que tiene tan característica el señor Ross Dolan, que es que en este disco está que se sale. Es un disco que siempre me encanta volver a él, es un disco que, sin ser mi favorito de Immolation, es uno de los que mejor me entra. Hay a gente que le parece repetitivo, hay a gente que le parece un poco frustrante el hecho de que se repitan algunas melodías constantemente, pero a mí la verdad que tanto en producción como en letras como en ejecución de la banda es un disco que me gusta muchísimo, y siempre que tengo oportunidad vuelvo a él, y de hecho desde que estoy haciendo el vídeo no paro de escucharlo. Ya sabéis que aquí nos gusta mucho reivindicar discos de los cuales no se habla tanto, y en este caso vamos a hacerlo con Sadistic Execution, con su magnífico The Magus, que llegó sin hacer ruido y de sobra es mi disco favorito de la banda. En esta ocasión sí que sí. A ver, no nos vamos a engañar ni mucho menos, esto es un disco de death metal, pero hay que decir que salta sobre todo en 3 géneros, y es una de las cosas por las cuales yo creo que The Magus funciona tan bien. O sea, ese salto que pueden dar del death al black, del black al thrash, del thrash al death, y hacer esos saltos constantes es algo muy interesante dentro de lo que es la propia concepción del disco, aunque como decimos su principal ejecución se basa en el death metal. Es innegable decir que este The Magus de Sadistic Execution es sin lugar a dudas una de las mayores influencias que pudo tener el war metal, y no se habla demasiado de ello como decíamos anteriormente,
qué buenas cosas nos ha dado Australia, porque esta gente es australiana, y por supuesto es un disco que está muy bien, pero a modo personal he de decir que es el único disco de Sadistic Execution que me llena, que me gusta realmente. Bueno, ha llegado la hora de hablar de un gigante, ha llegado la hora de hablar de Entomb, porque hablar de Clandestine Entomb es hablar de un disco que es atemporal y de una de las mejores obras que hicieron la banda en su carrera. Si tenemos que decir algo sobre este disco es que esa visión furiosa que tiene, esa ejecución tan violenta, tan característica de la banda, y que después de este disco pues haría de otra forma bastante distinta, como ya sabemos todos, y algún día hablaremos de ello, pues hay que decir que este Clandestine es uno de los mejores discos de Entomb, precisamente por todo lo que ejecutan en él y porque tienen unas composiciones muy originales con mucha imaginativa y que por supuesto pues han convertido en auténticos clásicos dentro de lo que es tanto la banda como el género. Es un clásico del death metal, como decimos, pero es que también tiene mucha culpa de eso Nicke Andersson, que por supuesto pues está a un nivel colosal, y es que se demuestra aquí la capacidad creativa que tiene para crear canciones, para crear composiciones que sean siempre originales, que intenten buscar nuevas propuestas, y en este caso lo consigue. O sea, Clandestine Entomb no es que sea uno de los mejores discos de 1991, diría que es uno de los mejores discos de death metal, a pesar de no contar con L.J. Petrov, en esta ocasión con el tristemente fallecido este año L.J. Petrov. Como tantas veces hemos hablado con vosotros, y vosotros habéis hablado con más gente seguramente, pues siempre decimos que la música es un ámbito como muy personal, los gustos están ahí siempre, y cuando os diga que el siguiente disco de Fúnebre del que vamos a hablar es uno de mis favoritos en el género, ya no digo de 1991, mucha gente incluso se quedará sorprendida. Children of the Scorn, ya sé que hay gente que dirá que está guay pero que tampoco es una locura, lo escuché cuando empecé con esto del death metal y a mí me voló la cabeza. Es un auténtico favorito desde entonces, precisamente por las sensaciones que me causó. Ver cómo se juntan esos riffs agresivos, la voz de Yari que está a un nivel espectacular sin lugar a dudas, la batería, la producción, incluso la portada diríamos, lo convierte en un disco que es absoluto clásico de 1991 y por supuesto para mí un absoluto clásico dentro de lo que es el death metal. Bueno, el caso del que vamos a hablar, el caso de esta banda, el caso de Atheist, es el de una banda que siempre ha sabido reinterpretarse, pero que en 1991 sacó el que sin duda es uno de los mejores trabajos del año. Ya directamente, o sea, ya no del género, sino directamente del año. Hablar de este disco, amigos y amigas de musicografía, es hablar de un disco lleno de riqueza musical. O sea, si tenemos que hablar de creatividad, tenemos que hablar de este disco de Atheist, porque es sin lugar a dudas precisamente lo que estamos diciendo. Podéis encontrar desde jazz hasta un death metal mucho más clásico, death metal técnico y por supuesto progresivo. Tenemos que decir también, porque hay que reivindicarlo mucho, que la figura de Roger Patterson, que falleció en un accidente de tráfico y perteneció a la banda, pues también tiene mucha culpa aquí, porque parte de las composiciones son de él. Unquestionable Presence para mí es sin lugar a dudas el mejor disco de Atheist. Ya sé que mucha gente prefiere el Piece of Time, pero para mí sin lugar a dudas se queda aquí todo lo que es el concepto de Atheist, es decir, esa creatividad, esas ganas de innovar constantemente y que por supuesto en este disco está al 100%. Crucemos dedos para que podamos verlos este año con Svartkrone, con Cadaver y con From Hell. Qué ganas tenemos de ese concierto que se tenía que haber celebrado el año pasado. Y de clásico a clásico y tiro porque me toca, aunque decir clásico dentro de lo que es 1991 es como decir que lo que trae la lluvia es agua, es una auténtica absurdez. Pero es que este disco del que vamos a hablar es para muchos de vosotros seguro
uno de los mayores clásicos que tiene el género en este año. Bueno, Gorguts y su Consider Death, si es que qué vamos a decir de este disco, si es uno de los grandes lanzamientos de 1991 en lo que a death metal se refiere, sin lugar a dudas. Y lo curioso es que a este disco se le dio muy poco valor por entonces, no tuvo toda la publicidad que podría tener pues muchos de los discos como hemos nombrado anteriormente, por ejemplo el Clandestine de Entomb, pero también es cierto que a lo largo del tiempo se le ha ido dando muchísimo más valor y se le ha ido dando también porque el aspecto musical es absolutamente genial. O sea, el olor a putrefacto, el olor a muerte que desprende este disco es innegable. O sea, ya desde la portada, la combinación con la música y la combinación con las voces es sencillamente increíble cómo logran transmitir esa pesadumbre, ese olor a fúnebre, ese olor a muerte, ¿no? Hay mucha gente que prefiere otros discos de Gorguts, es decir, la mayoría de gente prefiere discos como Obscura, por ejemplo, es un grandísimo disco, pero es que a mí este disco realmente me choca mucho más por el hecho de que es un debut. O sea, ya que te planteen un discazo de tal calibre con este debut, es absolutamente maravilloso. También es verdad que tengo mis días y hay días en los que prefiero el Obscura, esto me pasa muy a menudo, pero sin lugar a dudas, ¿para qué elegir cuando nos podemos quedar con los dos? Y bueno, hablar de Convulse suele limitarse sobre todo a hablar de su iniciación en el death metal, con ese debut lanzado en 1991 y que llevó por nombre World Without God, que es un disco excelente, con una agresividad y a la vez un ocultismo que está muy marcado tanto en las melodías como en las letras. Es un disco donde principalmente da gusto perderse en esas ambientaciones que genera, en esas atmósferas, sobre todo a nivel de guitarras, donde Yanni hace un trabajo excelente y que por desgracia fallecería un año después por causas que yo al menos desconozco. Principalmente diríamos que es la obra de Convulse a la que todo el mundo acude en cuanto pronunciamos el nombre y no es para menos. Luego la discografía sí que fue un poquito peor, pero lo cierto es que este disco es una absoluta maravilla y merece la pena escucharlo. Pues estos son los 8 discos que os traemos en esta ocasión. Ya sabéis, si queréis una segunda parte, apoyadlo fuertote y nos vemos el jueves con ese de Dissection de Agalok. ¡Adiós!